Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre la ciudad inteligente, motor de la recuperación post-COVID. Mi nombre es Cecilia Quindelán y soy académica de la Real Academia Europea de Doctores, una institución centenaria comprometida con la ciencia, el progreso sostenible y la difusión del conocimiento. Y para generar conocimiento uno necesita contar con expertos versados en los temas, y esto es lo que hoy nos aporta nuestra colaboración con No Urban Net, un conjunto de especialistas con grandes dotes comunicativas, como podrán comprobar a continuación en la entrevista entre Pablo Hermoso de Mendoza y Santiago Castellá, y posteriormente en la mesa redonda formada por Daniela Idobro, Xavier Marcet y Pilar López Jurado. Decía Churchill que en cualquier aventura el coraje de continuar es lo que cuenta. Pues bien, esto es lo que está haciendo una institución como la Real Academia Europea de Doctores, sobre todo en los tiempos que corren, en los que la reflexión duplica su valor y la colaboración es altamente necesaria. Agradeciendo al presidente de No Urban Net, Xavier Izquierdo, la oportunidad para poder sumar y colaborar en esta iniciativa, que estoy convencida será de su interés, y como el propio título del encuentro dice, encendemos de nuevo los motores para continuar con nuestro compromiso con la ciencia y con la divulgación del conocimiento, en este caso, hablando sobre ciudades inteligentes. Muchas gracias. Adelante, Xavier. Muchas gracias por tu presentación y, bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que hoy nos siguen en este evento, así como a los panelistas que nos acompañan, a la vez que a los cuales también quisiera agradecer su presencia hoy aquí, ¿no? En mi caso es un placer poder compartir hoy con todos ustedes esta webinar, La ciudad inteligente, motor de recuperación post-COVID, en representación de nuestro think tank, de No Urban Net, al que hoy represento, y conjuntamente con nuestro colaborador, con nuestro partner de la Real Academia Europea de Doctores. Esto también quisiera explicar que forma parte o se engloba dentro de nuestro calendario de jornadas y eventos, y en concreto con diversas actuaciones y diversos modelos, y en concreto una tipología que nosotros llamamos Walking Together, que los hacemos con cuatro colaboradores, y esta ronda, estos formatos los hemos empezado hoy justamente con la Real Academia Europea de Doctores, a los cuales pues nosotros tenemos un aprecio especial, ¿no? Entonces, lo que sí que quisiera explicarles para aquellos que no nos conozcan es que nosotros somos un think tank. No Urban Net es un think tank en la génesis del cual está la vertebración del conocimiento, incluso más que no la generación, ¿no? La vertebración del conocimiento que nos da, o que tenemos que realizar con una mirada poliédrica, establecida o cimentada a través de los miembros, de los expertos que forman parte de nuestra asociación, de diferentes expertezas, de diferentes profesiones, de diferentes talentos y perfiles, que nos permiten justamente vertebrar ese conocimiento como una respuesta a los procesos de transformación urbana que estamos viviendo y que vamos a ir viviendo, y sobre todo también que permita situar a los ciudadanos, a las personas, en el centro de estos cambios, ¿no? O sea, acontecen unos cambios que van a ser fundamentales en los próximos años y que van a tener una afectación muy importante hacia las personas, sobre todo, ¿no? Y es importante que esa mirada vertebradora a través de nuestros casi ya 40 expertos, en nuestro comité de expertos, permitan esa visión poliédrica, como decía anteriormente, que nos otorgue ese conocimiento del cual podamos poner al abasto de todas las personas, ¿no? Es evidente que este reto es un reto mayúsculo, un reto enorme, y que nadie lo va a conseguir por sí solo. Como bien decía Cecilia, hará falta la suma de talentos, hará falta la suma de entidades, de asociaciones, globalmente, incluso más allá de nuestras fronteras, para poder escribir este relato, y nosotros sí lo hemos entendido, y por eso pues hemos iniciado esta relación con muchas entidades, en concreto hoy con la Real Academia Europea de Doctores, que nos honora mucho con los que nos honora mucho poder colaborar.
Yo poca cosa más, es ayudarles o animarles, mejor dicho, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, etcétera, que sigan nuestro newsletter y pasar la palabra a nuestro vicepresidente, que es Santiago Castella, que conversará con el señor Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño y presidente de la Real Academia Europea de Doctores, al cual quiero agradecerle enormemente su esfuerzo por estar hoy con nosotros. Posteriormente, Santiago continuará el relato de este evento con una mesa redonda, con la participación, como bien decía Cecilia, de Daniela, de Xavier Marcet y de Pilar López Jurado, miembros de nuestra asociación, y a quienes también les agradezco evidentemente muchísimo su participación hoy en esta webinar. Sin más, Santiago, gracias también por tu presencia aquí y adelante con esa conversación con el señor Pablo Hermoso de Mendoza. Muy bien, pues muchas gracias, Xavier y Cecilia. Muy contento hoy de dos de las instituciones de las que formo parte con más orgullo, como miembro de número de la Real Academia y como vicepresidente de New Urban, poder juntar las mismas con un personaje que yo creo que a todos nos acabará apasionando, como ha conseguido él apasionar a su ciudad, con Pablo Hermoso de Mendoza, incorporado recientemente a la vida política. Él viene de economista, de haber trabajado en temas de promoción empresarial, de comercio exterior, con una formación muy amplia y que se ha revelado como uno de estos alcaldes pues, visionarios con un proyecto de ciudad transformadora que quiere situar a la altura del momento, hasta el punto que ha sido escogido como presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Y vamos a tener una conversación con él sobre en qué medida las ciudades inteligentes, las ciudades en general, pueden ser un motor, una palanca de las transformaciones digitales, de las transformaciones en sostenibilidad o en descarbonización y de reactivación económica después de la pandemia y de la crisis que sin duda conlleva. Yo quiero empezar preguntándole por el concepto de ciudad inteligente, porque hay un elemento, era un concepto muy tecnológico, y a mí me gusta mucho cuando ves la web de Logroño inteligente, que empieza hablando de las personas, ¿no? Y dice, una ciudad inteligente ha de ser una ciudad que tenga en cuenta a los ciudadanos en el centro de las decisiones. Y a partir de aquí ya viene y que incorporando soluciones tecnológicas, pero luego vuelve a insistir con un proceso de mejora continuo que incremente la calidad de vida de sus ciudadanos y asegure la sostenibilidad económica, social y medioambiental, ¿no? Entonces, las ciudades inteligentes hemos visto una evolución, y no sé si estarás de acuerdo con esta idea, que pasan de la tecnología, podríamos decir, al humanismo, a la calidad de vida, situar a las personas en el centro. Bienvenido, Pablo, ¿y cómo lo ves? Bueno, buenos días. Primero quería agradeceros la invitación, agradecerle especialmente a Santiago Castella el haber contado o darnos voz para participar, a Xavier y a Cecilia, y esas amables palabras de presentación que, bueno, pues yo creo que no son todavía merecidas. Hay que hacer muchas cosas para merecerlas todavía. En la cuestión que plantea Santiago de qué es la inteligencia, qué son ciudades inteligentes, ¿no? Hay una raíz etimológica en esa palabra inteligencia, legere, que significa saber elegir entre varias opciones aquella que es mejor, y que además tiene mucho que ver con otra palabra, elegancia, que tiene en su corazón la misma etimología, legere, elegante, el que sabe elegir aquello con lo que, bueno, presentarse. Creo que en este proceso las ciudades inteligentes son aquellas ciudades, por una parte, que cuidan a su gente, que son compasivas, que ponen la tecnología, como bien decías, al servicio de la gente para mejorar sus vidas, para que su vida sea más feliz, diría Hannah Arendt, para que haya una felicidad pública, para que podamos vivir bueno, mejor. Este tiempo nos ha golpeado mucho, se habla mucho de libertad, quizás menos de igualdad y de fraternidad, y creo que eso sigue inspirando lo que puede ser las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes es aquella tecnología que permite un mejor vivir. Creo que hemos todos visto procesos de aceleración permanente. Las tecnologías de la información y comunicación veíamos cómo aceleraban nuestras vidas. La revolución del paleolítico al neolítico fueron 2000 años. La revolución industrial 200, crecer, nacer y globalizarse. Y esta tecnología
diría Ortega que en una generación se ha implantado, ¿no? En menos de 30 años hemos visto nacer las tecnologías de la información y comunicación, extenderse e interpelar con mucha intensidad todas nuestras vidas, nuestro ocio, nuestro trabajo, bueno, nuestra manera de aprender. Afectan ya no a las cuestiones fabriles, a nuestras manos, a la capacidad de pasar de la artesanía a la industria, sino a nuestras capacidades cognitivas, a cómo aprendemos, a cómo conocemos, a cómo interpretamos, a cómo esa información rápidamente la conectamos y nos permite generar valor. Yo creo que ahí hay una aceleración que se ha visto radicalmente en el centro cuando la pandemia nos ha hecho tener que estar en casa y hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una videoconferencia, teletrabajar bueno, y utilizar la tecnología para seguir conectados y seguir comunicados. Por lo tanto, hemos visto cómo, bueno, ese gran talento humano, ese invento humano de modificar la forma en que nos comunicamos o que nos informamos está en el centro y nos ha permitido seguir, bueno, pues aunque sea virtualmente, extendiendo y ampliando nuestras capacidades cognitivas e incluso nuestras capacidades pues, de conexión y de al menos tener se diría sucedáneo, ¿no? Y eso ha permitido a los ayuntamientos, una ciudad como Logroño, pues permanecer abiertos, seguir comunicándonos con la gente, seguir pudiendo actuar pese a todo, seguir dando servicio. Yo creo que ha habido, gracias a las tecnologías de la información y comunicación, gracias a esta revolución en la que estamos inmersos, pues la capacidad de seguir adelante y vemos como hay muchos procesos de crecimiento empresarial de los brain workers, de los trabajadores del conocimiento que se han visto no arrumbados, sino al contrario, muy en el centro y muy reforzados en esta situación. Y al mismo tiempo creo que esa comunicación ha permitido enlazar cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, del ámbito comunitario, cuando hablamos de ciudades compasivas o de ciudades que cuidan y que cuidan a los que cuidan, nosotros vimos como toda esa capacidad, energía y fuerza, por ejemplo, una ciudad como Logroño quería ponerse y quería conectarse para hacer cosas muy básicas, llevar el pan a un vecino, poder comprarle las medicinas, poder tener media hora de conversación, donde quién hacía de nodo de comunicación de todo eso. La tecnología ayudó a que toda esa fortaleza cívica se pusiera en contacto y se conectara, ¿no? Y luego creo que hay otro tema muy importante también, la tecnología, que son tecnologías, bueno, todo es tecnología, ¿no? En definitiva, no solamente la sensórica, el Big Data, Machine Learning y todas las tecnologías más en la vanguardia, sino, bueno, cuestiones muy sencillas como cómo reordenamos nuestro espacio público y nuestra movilidad cuando necesitamos ampliar nuestras calles, peatonalizarlas, guardar las distancias de seguridad, pensar lo que decía Santiago, ¿no? En poner en el centro al ciudadano significa pensar no tanto en el fluir de un vehículo, cuanto en el bienestar de un peatón. El peatón que somos todos, los niños que quieren jugar a la pelota en las ciudades, los abuelos que quieren pasar un paso de cebra sin tener miedo a ser atropellados, la perspectiva de género y mujeres que que tienen una manera de ver la ciudad radicalmente diferente, porque es más en estrella, más en red, de una forma tan lineal, ¿no? De casa, trabajo, casa, estudio, o bien aquellas personas que tienen dificultades de movilidad y que necesitan que la ciudad se piense desde esa lógica. Ahí hay tecnología que nos permite ver flujos de movimiento, tráfico. Con la DGT estamos trabajando mucho en cómo hacer también para en las ciudades ir reduciendo, ahora que se habla tanto de la ciudad A30, con tecnología, el índice de accidentes graves de atropellos en las ciudades. Toda esa reflexión está encima de la mesa de la Red Española de Ciudades Inteligentes, que lo que está haciendo desde bueno, esos grupos de trabajo es pensar, poniendo en el centro al ciudadano y sus necesidades, pensar cómo esa tecnología puede ayudar a mejorar la vida y hacer esa vida más feliz, una vida digital feliz, ¿no? Muchas veces se ha hablado mucho de plataformas, de las tecnologías en sentido estricto. Creo que poniendo en el centro al ciudadano, todo lo demás hay una finalidad, un para qué, que es mejorar esa vida, ¿no? Y creo que, bueno, que esta situación tan dura de año y medio muy tenso, de tanto desánimo, de tanta incertidumbre, de tanta, bueno, situación de miedos también y de malestares, pues lo que ha hecho es pensar, como lo que tú decías, y acabo con esto, cómo la tecnología sirve para volver a recuperar esa humanidad que nos vincula al otro. La libertad está vinculada a estar con el otro, a estar en relación con, y eso es lo que creo que es la reflexión más importante de lo que está pasando, ¿no? Una de ellas al menos. También yo creo que Logroño y La Rioja nos permiten una reflexión sobre la relación entre lo rural y lo urbano.
que ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo creo que estamos viviendo todavía un fenómeno de que gran parte de la humanidad se desplaza a vivir a las ciudades, pero en las ciudades europeas también hay y del mundo desarrollado hay una relación diferente con el entorno rural que progresivamente, conceptualmente se urbaniza y ofrece oportunidades de mayor calidad de vida, de mayor proximidad con productos de origen cero, ¿no? sin sufrir en ocasiones las densidades poblacionales de la ciudad y sus efectos nocivos, pero viviendo igual que en la ciudad, siguiendo recibiendo servicios de la ciudad, siendo usuario de esa ciudad en un sentido más amplio que también se relaciona con el entorno rural y, si queremos, incluso con el medio ambiente de una manera más sana y más inteligente, ¿no? Y la crítica a veces se hace es que solo hablamos de ciudades. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, finalmente estamos hablando de unas transformaciones globales que sí tienen un epicentro en la ciudad y serán uno de sus motores y sus palancas, pero que permitirán que todo el entorno rural sea también el espacio de convivencia y de relación, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Creo que también las tecnologías han permitido esa posibilidad de pensar dónde vivir. Ahora que se habla tanto de esa conectividad, España es un país que ha trabajado intensamente en conectarnos. Ahora la reflexión es el 5G y cómo conectar buena parte de las localidades medias o de las ciudades medias, ciudades pequeñas, entornos rurales. Quien tenemos la suerte de vivir en ciudades mesuradas, equilibradas, medias, donde, como bien dices, rodeados de mares de viñas o de huertas cerca, ¿no? Regados por un río como el Ebro, como nos pasa a nosotros aquí en Logroño. Creo que ese tipo de ciudades, ahora que se habla de ciudades densas, abigarradas, de diversos usos, ciudades donde, bueno, pues, hay una lógica urbana sensata, equilibrada, creo que ese deseo de volver a ciudades como estas tiene que ver con que haya proyectos, y hay muchos proyectos vinculados con la tecnología, que puedan ser desarrollados desde otros núcleos. Esto también llevaría a una reflexión sobre esa lógica país, si me permite, Santiago, ¿no? Es cuando un país tan centralista como Francia tiene polos de desarrollo en toda la región y está bien equilibrado, ¿no? Bueno, hay grandes empresas en ciudades de tipo medio, ¿no? O Alemania mismo, con una tupida red de ciudades entre los 200, 300, 400.000 habitantes que permite, bueno, pues, un asentamiento empresarial y proyectos de verdadera envergadura para que ese talento, bueno, pues, esté bien repartido, ¿no? España quizás hay una simetría, Madrid, Barcelona, bueno, el arco mediterráneo, el arco, bueno, pues, ese eje cantábrico mediterráneo, quizás hay más asimetrías, pero creo que sí que lo que expresas, y cuando se habla también de despoblaciones, como la tecnología está permitiendo que la gente se ubique cada vez más en aquellos sitios donde puedan vivir con cierta calidad, ¿no? Donde puedan llevar a los críos a la escuela cerca, donde puedan, bueno, respirar un aire limpio, donde cuando salen de sus oficinas pues tengan un campo en el que poder disfrutar de la belleza de un paisaje. Todo eso se está volviendo a recuperar. Esto, no Pablo, al final nos llevará también a ciudades más verdes, más paseables, seguramente con más producto de origen, de proximidad, con una distribución limpia en última milla y, finalmente, y también como pregunta, ciudades sin coches. Bueno, sí, yo creo que verdaderamente ciudades con muchos menos coches, por supuesto, porque ya no solamente es la contaminación, es decir, si queremos descarbonizar, un tercio viene de esa movilidad, y hay veces en el que las ciudades han sido pensadas así desde el vehículo, ¿no? Me monto en un coche para hacer un trayecto de medio kilómetro, 1 kilómetro, no tiene sentido, y ya no es la contaminación, que mancho, el ruido. Es que, fijaros, nosotros, hablaba con la Dirección General de Tráfico, que hizo un trabajo, Pere Navarro, un trabajo excepcional, ¿no? De 4.500 muertos en España en las carreteras. En el 2004 bajó a 1.500 en el 2012. Y eso fue un triángulo entre, bueno, trabajar en las infraestructuras, los puntos negros, hacer una buena campaña de comunicación y hacer medidas legales que permitieran esa planificación. Nosotros en Logroño, por ejemplo, tenemos 450 accidentes graves al año. En la última década han muerto 20 personas en Logroño, atropellados. Esto es insoportable, no puede ser, ¿no? Todavía sigue muriendo mucha gente o teniendo accidentes graves mucha gente en cualquiera de nuestras ciudades.
Madrid, Barcelona, Tarragona, Logroño, Zaragoza, y esto lo vemos como algo normal y no puede ser, no tiene sentido. Entonces hay una parte que es la seguridad, rebajar radicalmente también el índice de atropellos. Eso tiene mucho que ver con estas ciudades 30, ciudades donde el coche va más lento. Si vas a 30 kilómetros por hora, el índice de impacto de accidente grave es muchísimo menor que si vas a 50 o 60. Los coches no tienen por qué correr dentro de las ciudades y no puede ser que el 70% del espacio público esté dedicado a que un coche fluya. Esto es absurdo. La actividad comercial y la actividad económica puede dentro de una ciudad vivir perfectamente con una reordenación del espacio público. El 60-70% de los trayectos se hacen caminando. Y cuando hablamos de una ciudad sana, saludable, inteligente, eso tiene que ver con que la gente camine, con que los críos vayan en bicicleta, al cual a mí me dicen, alcalde, es que yo no voy al instituto en bicicleta porque mi madre me dice que me van a atropellar. Esto no puede ser, esto no es buena vida. Los chavales deberían poder ir a su instituto, a su colegio en bicicleta y llegar contentos y felices. Y entonces es la inversión de la pirámide de movilidad, ¿no? Primero el peatón, hacemos más pasos de cebras, hacemos entornos escolares seguros, reducimos el espacio para los coches, después la bicicleta, en carriles bici, como los romanos, cardo y decúmeno, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Después llega el transporte público, el tranvía, el autobús, transporte público. Luego llega la carga y descarga y luego llega el coche privado. Eso es lo que creo que debemos pensar. Anne Hidalgo lo está haciendo en París, se está haciendo en Barcelona, se está haciendo desde hace muchos años en Pontevedra, que es un caso paradigmático, se hace en Vitoria. Nosotros queremos en Logroño recuperar mucho del tiempo perdido. Creo que eso implica también la necesidad de tecnología para hacerlo posible, ¿no? Y las ciudades creo que están pensando en eso, ciudades hechas para vivir mejor. Porque creo que las ciudades pensadas desde el coche, desde el vehículo, son ciudades que se piensan desde un entorno muy poco saludable, muy poco sano y muy poco seguro. En esta misma línea de sostenibilidad también la ciudad es una gran generadora de residuos y quizás la economía circular, más allá del propio concepto de sostenibilidad y de reaprovechamiento, también es una oportunidad para repensar sectores económicos y para plantear nuevas estrategias urbanas, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos la suerte de contar aquí con The Circular Lab, el centro de innovación de Ecoembes, que está trabajando ya no solamente en la reducción, reciclaje, reutilización, que hay un alto porcentaje de reciclaje, sino en ese ecodiseño, en cómo diseñar desde el inicio aquel packaging o aquel envase que permita una recuperación máxima, ¿no? Ahora que ya para el 2024, como bien decías, tenemos esa recuperación o esa clasificación de la orgánica y, bueno, y más o menos ya estamos consiguiendo altos índices de reciclaje en cartón y papel, en vidrio, en todo lo que es la clasificación de los residuos. Creo que esa economía circular es otro de los elementos claros de avance. Me tocó estar unos años en la Federación de Empresas de La Rioja, como bien decías antes. Creo que esa economía lineal hace que las empresas se piensen desde el convenio colectivo, ¿no? Yo soy del metal, de la madera, del calzado, de las artes gráficas, de las oficinas y despachos. Hay muchas empresas ahí que se deberían empezar a concebir desde lo verde, porque hacen regeneración urbana, porque reciclan residuos, porque depuran aguas, porque hacen eficiencia energética. Toda esa economía verde, que es una gran oportunidad también en la economía circular, es clave. Y ya no solamente porque digamos, la legislación propenda a ello o haya una obligación, sino porque creo que todas esas cadenas de valor, por ejemplo, la del envase y embalaje, muy vinculada aquí en La Rioja a la industria agroalimentaria, están pensando cómo esa innovación y esa tecnología que permita desde el ecodiseño cambiar radicalmente la forma en la que los productos se envasan, ya no solamente la mayor sensibilidad contra el plástico, ¿no? Sino bueno, otros elementos que permiten bueno, pues, envases biodegradables y otros usos. Creo que todo eso es una oportunidad inmensa de valor y si somos capaces de ahí articular bueno, pues, esa innovación y no nos falta creatividad en este país, creo que será una de las ventajas y de uno de los elementos fundamentales para hacer esa transición verde que ya se ha puesto con la digital como uno de los retos principales, ¿no? Creo que en ese proyecto España Puede y en esas reflexiones que se están haciendo en bueno, los sectores empresariales, esto es uno de los elementos fundamentales, Santiago. Y viendo los contenidos de Logroño Inteligente, también en muchos aparece la presencia de la universidad y proyectos colaborativos con la universidad, especialmente con la Universidad de La Rioja,
finalmente las ciudades las podemos ver como nuevos actores en el panorama internacional que compiten para atraer talento, para atraer recursos, pero especialmente para atraer talento, porque es lo que acaba generando un valor añadido y un crecimiento más efectivo, ¿no? ¿Cuál es el papel de esta nueva relación entre ciudad y conocimiento, ¿no? Bueno, creo que como bien has dicho, fíjate, vivimos, La Rioja tiene tanto la Universidad Pública de La Rioja, donde, bueno, en las entrañas de su biblioteca nació algo tan fascinante como Dialnet, que se convierte en el mayor, bueno, el repositorio de documentación bibliográfica, ¿no? Es casi borgiano, ¿no? Un bibliotecario en un momento dado en la universidad crea Dialnet, y Dialnet es un espacio maravilloso. También tenemos la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que se ha convertido en uno de los elementos, bueno, de proyección internacional, sobre todo en Latinoamérica, más importante. Y bueno, y en esa lógica bueno, aquello de EDSCO, de la triple hélice, administración pública, empresa, universidad, o ese flujo de talento, creo que ahora hay dos cuestiones también sobre las que debemos reflexionar. España es el país con menos natalidad del mundo, uno de los de menos natalidad. Nuestras sociedades están envejeciendo a marchas forzadas. Somos el país también con mayor esperanza de vida, ¿no? Y creo que hay una búsqueda también, en Logroño o en La Rioja pasa con aquellos que quieren aprender castellano, que estamos en el Valle de la Lengua, ¿no? Y, por ejemplo, Bilbao está haciendo toda la reflexión de cómo convertirse en el polo de atracción de talento, uniendo a todas las universidades. ¿Cuánta gente de Estados Unidos, de China, de todos los países quisiera venir a este país, a España, a estudiar? Y eso, ¿cómo nos interpela y cuánto nos beneficia? Es decir, creo que también la demografía está jugando un papel. Creo que ahí hay una oportunidad para que en España no solamente vengan a sol y playa, sino que vengan a formarse. Todos los Erasmus dicen que es una de las mejores experiencias, ¿no?, la de vivir en España, y luego ha permitido ese flujo, ¿no? Es uno de los mayores elementos de integración europea. Creo que deberíamos reflexionar sobre cómo un país como este puede seguir atrayendo cada vez más talento foráneo, basado en una buena calidad de vida, ¿no? Cuando Saxenian hace el análisis del flujo pacífico, ¿no?, desde la India o desde el sudeste asiático a Silicon Valley, y ve cómo luego eso ha retornado a sus países y se ha formado Bangalore o se ha creado Samsung en Corea. O sea, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que toda esta gente española que también está fuera, todo ese talento emigrado, pueda retornar porque tiene proyectos interesantes? O toda esa gente que ha venido a España a estudiar, a trabajar y que son embajadores y prescriptores enormes, pueda en un momento dado influir y hacer casi una nueva diplomacia, ¿no? Una diplomacia basada en ese talento que existe en todos esos países, ¿no? Yo creo que eso al menos requiere una reflexión y se debería pensar como un elemento importante de trabajo, ¿no? Cada una de las universidades tiene su nicho. Nosotros desde La Rioja pues se trabaja mucho en atraer gente que quiere venir aquí bueno, llamado por San Millán, que es, bueno, donde surgieron las primeras letras en castellano y en euskera, y bueno, hacer de eso también un atractivo y un elemento de atracción de talento, ¿no? Creo que esa reflexión existe, más allá de la típica colaboración a través de las OTRIs, de empresas, universidades, etcétera, ¿no? Y finalmente, antes de dar paso a la parte más de tertulia con los expertos que se incorporarán, hemos hablado de transición digital, hemos hablado de transición ecológica y de sostenibilidad. Quizá el tercer vector sea una transición democrática también, ¿no? La posibilidad de mayor participación, transparencia, gobierno en línea, accesibilidad, que sin duda cambiará también las formas de entender y de hacer política, especialmente la política más de proximidad, más vinculada a la ciudad como espacio cosmopolita y universal, ¿no? En esto también las nuevas tecnologías pueden marcar un punto de inflexión en este tema. Sí, sí, estaba pensando, creo que no me acuerdo el nombre, el filósofo coreano que decía que la transparencia conspira contra la confianza, ¿no? Hay ahora esa lógica de, bueno, desnudémonos todos, todo es transparente, todos los datos. Bueno, hay determinados elementos que requieren discreción, que requieren, bueno, espacios, ¿no?, de conversación privados o discretos, pero entiendo lo que dices, coincido contigo en que hay datos que deben abrirse, por supuesto, ¿no? Todo el movimiento Open Data o todo el movimiento Smart Data
cómo hacemos para que muchos datos que están fragmentados, asilados, ocultos en las administraciones, se dispongan de tal forma que puedan ser, claro que sí, recursos para que desde ahí se genere valor y economía, ¿no? Esto es todos los proyectos de datos abiertos y enlazables. Creo que son un elemento primordial para que a partir de ahí se pueda generar economía, ¿no? Las administraciones somos grandes yacimientos de datos, muchas veces pues eso, muy ocultos, cerrados, que no interoperan. El gran problema es ese. Y desde la RECI, uno de los proyectos o los proyectos que más se están trabajando en esa cadena de valor de los datos, desde almacenamiento hasta su aprovechamiento final para la toma de decisiones, tiene que ver con esto, con cómo agregamos datos que están en el catastro o que están en nuestros sistemas de servicios sociales o que están en nuestros ámbitos de tesorería o financiero, para poder desde ahí aprovechar toda la inteligencia que existe externa a y hacer de eso no solamente un ámbito, como bien decías, de transparencia, de civilización, de democratización, sino también una oportunidad de crecimiento social, económico, ¿no? Y de negocio. Sí. Pues si te parece, Pablo, vamos a dar entrada a nuestros 3 contertulios. Se incorpora Pilar López Jurado, que ella es profesora de Economía en la Universidad de Barcelona. Ha dirigido el posgrado que lleva de nombre Social Smart City, especialmente planteando las cuestiones sociales que hay en torno a una ciudad inteligente. Xavier Marcet, que casi no hace falta presentarle, es uno de los grandes consultores en estrategias, en innovación y en emprendeduría, vinculado a nombres a la Universidad de Berkeley, a IES, a ESADE, y consultor en más de 20 países. Y Daniela Huidobro, que es urbanista, muy especializada, ha trabajado en diversos temas de vivienda y urbanización en Ecuador y especializada en temas de vivienda comunitaria y diseño de espacios públicos, ¿vale? Con todos ellos yo creo que podemos tener un debate mucho más enriquecedor sobre todos los temas que ya hemos planteado. Quizás la primera cuestión para abordar sería por la que hemos empezado, ¿no? ¿Son las ciudades inteligentes o la idea de construir una ciudad inteligente una palanca para reactivarnos económicamente y, en cierta medida, simplificando mucho, pero dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030? La estrategia esta de ciudades inteligentes en el 2021 sigue siendo una estrategia viable para nuestras ciudades. Empezamos, si te parece, Xavi Marcet. En principio, primero, muchas gracias por invitarme y por poder estar aquí. Parece razonable decir que sí a cualquier cosa que sea inteligente. Otra cosa es, digamos, cómo somos capaces de concretar todo esto. De hecho, deberíamos ser un poco autocríticos con nuestra capacidad de convertir las Smart Cities en algo que realmente haya sido muy diferencial. Y por tanto, creo que tiene todo el sentido continuar en esta senda. Y aquí, por tanto, no quiero, Pablo sabe mucho más que yo y tiene una visión mucho más interesante que todo esto, pero cuando hablamos con las ciudades de este tema, ¿no? Nos encontramos que hay muchas cosas que son muy golosas en términos de narrativa y hay otras que en cambio son muy difíciles en términos, digamos, de cimientos. Es muy difícil que las ciudades, digamos, sean inteligentes en el sentido de que sumen a la inteligencia natural de la gente, la inteligencia artificial, si no utilizamos la gasolina que normalmente necesita la inteligencia artificial, que son los datos. Y todo esto es muy pesado y es muy aburrido y requiere recursos. Pero si no hubiera una buena base de datos histórica y en directo, el Google Maps y el Waze no funcionaría. Es simplemente la suma de dos cosas, de muchos datos que se actualizan constantemente y de reglas del juego que llamamos algoritmos, que nos permiten hacer las dos cosas que normalmente, o tres,
que normalmente te permite la inteligencia artificial, que es predecir, que es prescribir y que es personalizar. Entonces, creo que deberíamos, digamos, entrar en otra etapa en la que entendiéramos que si no somos capaces de hacer esto, pasaremos otros 15 años hablando de todo esto con resultados discretos. Fijaros, esta mañana, y termino ya, esta mañana me he encontrado con una persona que hacía muchos años que no me veía, que no nos veíamos. Y resulta que es una persona que en el año 2003 intentamos hacer un programa juntos para unificar los datos sanitarios para las personas. Año 2003. Todavía no lo hemos conseguido. Entonces, creo, digamos, que hay una parte muy interesante y muy sexy de todo lo que... Ahora, por ejemplo, estoy disfrutando mucho con muchas ciudades, hablando del digital twin de las ciudades, que es una cosa, digamos, que ahora nos pasaremos el día hablando del digital twin de todo. Ahora todo será digital twin. Entonces, pero todo esto tampoco funcionará sin datos. Y mientras en un patrón, en los bases de datos del ayuntamiento, hay un señor que se llama Juan Carlos García y en un lugar ponga JC García, en otra Juan C. García y en otro García J.C, no, será muy difícil, digamos, que todo esto funcione. Y todo esto es poco sexy y poco atractivo, pero es la base de que estas cosas pasen. Gracias. Muy bien. Pilar, desde tu experiencia también, que has conocido muy de cerca la ciudad de Hospitalet y desde el Social Smart, ¿cómo ves la idea de las ciudades inteligentes como palanca de transformación y de reactivación económica? Hola, Santiago. Muchas gracias por invitarme. A ver, igual voy a decir cosas que he visto que ya se han tratado aquí entre unos y otros, pero evidentemente yo considero, y en eso estamos todos de acuerdo, que las ciudades van a ser un elemento fundamental en la recuperación, tanto económica como social, de la Smart City. Las ciudades inteligentes lo que vamos a conseguir es que esa recuperación sea mucho más rápida. Y vamos a conseguir esa recuperación económica y social por 3 razones, por lo menos a mi entender, 3 razones fundamentales. Una la acaba de apuntar Xavier Marcet hace un momento, cuando explicaba que en las ciudades inteligentes somos capaces de transformar los datos en conocimiento. Nos permite describir situaciones, predecir lo que va a pasar y prescribir, que es una palabra muy importante que él ha dicho. Esto lo que va a hacer es que podamos responder mejor a las necesidades, tanto de los ciudadanos como de las empresas. Por otro lado, también quiero enlazar con lo que ha dicho Pablo Hermoso. Las ciudades inteligentes al final hacen un uso intensivo de la tecnología y esto significa que por sí solas ya se genera un ecosistema tecnológico que va a atraer talento e inversión a la ciudad y esto nos lo ha dicho él. Por otra parte, y la tercera razón por la que creo que las ciudades inteligentes van a incrementar este ritmo, es porque todos hemos mejorado sustancialmente nuestras competencias tecnológicas. Tanto empresas como ciudadanos particulares. Esto lo que va a hacer es hacer un factor multiplicador de las 2 razones que antes os estaba comentando. Yo, que estamos en la universidad y también aquí Santiago es profesor o ha sido profesor y aún sigue ejerciendo, nos hemos encontrado que todos hemos aprendido a teletrabajar, a utilizar entornos colaborativos, a hacer videollamadas con todo tipo de programas y, vamos, nunca había usado tanto los certificados digitales. Por lo tanto, yo creo que estas 3 razones van a hacer que la ciudad inteligente consiga incrementar el ritmo de esa recuperación. Pero quiero también poner sobre la mesa que para garantizar esa recuperación y que esa recuperación sea igualitaria, equilibrada y sostenible, tenemos que tener en cuenta 3 factores importantes. El primero, la brecha digital. Hemos comentado que a lo largo de la charla de que hemos acelerado nuestra transformación digital, pero tenemos que ser conscientes de que hay un sector de la sociedad, tanto empresarial
como ciudadano que no ha podido sumarse a ese cambio, a esa transformación digital. Por lo tanto, cuidadito con la brecha, con esa brecha digital, que podemos hacer que la ciudad inteligente se haga todavía más grande y se incremente la distancia entre lo digital y lo analógico. Para ello, importantísimo invertir en formación y en poner en disposición de los ciudadanos los medios digitales necesarios, ¿vale? Aquí nosotros como universidad también tenemos mucho que decir, pues que además de la formación reglada tenemos formación no reglada que puede ayudar en todo esto. Este sería mi primer factor. El segundo factor lo ha comentado muy bien Pablo Hermoso cuando ha hablado de poner en el centro al ciudadano. Pablo, yo estoy encantada de que la ciudad de Logroño así lo haya hecho, pero es verdad que todavía existe y predomina el modelo de arriba abajo, políticos y técnicos que crean los modelos de ciudad inteligente, pero mirado desde arriba. Creo que una vez se alcanza un cierto grado de madurez es importante que cambiemos esa visión y hagamos la visión de abajo arriba, como está haciendo Logroño, ¿no? Con esa intención fue cuando creamos el posgrado de Smart Social City, porque era lo que nosotros queríamos poner. Hicimos un estudio de investigación, el grupo del departamento, y sobre literatura científica además, y pudimos demostrar que la ciudad inteligente sigue ligado a lo tecnológico y no a lo que es social, ¿no? Y creo que ahí tenemos todavía mucho crecimiento. Y en esto yo creo que Daniela nos va a poder, damos paso. Daniela, que antes he dicho mal tu apellido, Idobro, experta en temas de vivienda cooperativa también actualmente, y quizás desde esta visión de la relación también más social y más vinculada a las personas que sistemáticamente sufren las relaciones de poder y de dominación con más perjuicios en las ciudades, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, Santiago, y bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Y cuando a uno le toca hablar al final, pues casi que se ha dicho todo. Pero vamos a intentar no repetir, pero ir usando ciertos argumentos que se han ido exponiendo. A mí me parece súper interesante y aplaudo mucho la iniciativa de Logroño y de sus autoridades, ¿no? Cada día más vemos esta intención de poner en el centro a las personas, a los ciudadanos como el centro de todas las políticas. Muchas veces cuando hablamos de Smart City, como bien decía Pilar, todavía en la memoria de todos en el conjunto, ¿no? En la sociedad, cuando hablas de Smart City, hablas de tecnología. La gente se refiere directamente a ttecnología y no lo ata a las necesidades cotidianas del ciudadano, ¿no? Entonces, el oír que ya están habiendo, por ejemplo, másteres de formación, uno de los cuales nosotros también participamos, Pilar participa en otra, que tienen una mirada mucho más horizontal, por un lado, ¿no? que busca conseguir estrategias de Smart Cities, no como soluciones y no como un objetivo final, sino como las herramientas para poder cumplir con el objetivo que tienen los ayuntamientos, ¿no? La mejora de la calidad de vida del ciudadano, pues eso nos llena a todos de regocijo, desde el urbanismo, por ejemplo, todas las herramientas que se ponen al abasto del diseño de las ciudades son para los ciudadanos, porque las ciudades están vividas por los ciudadanos. Pero muchas veces desde nuestra formación nos hemos olvidado de eso y lo que hacemos es construir carreteras, construir edificios sin pensar en quién las va a usar, ¿no? Entonces, lo fundamental en las estrategias de Smart Cities es pensar en ese usuario, en quién va a ser la persona final a la que estamos llegando con todas estas herramientas y con las políticas sociales, económicas y también las medioambientales. Pero cuando hablamos de políticas también creo que es fundamental que no los dejemos en el aire, porque cuando hablamos de políticas en general, pues son muchísimas, ¿no? Y cuando hablamos de una estrategia de Smart City para poder aterrizarla y beneficiar al ciudadano, yo creo que es fundamental en las políticas sociales
que tengamos en cuenta 3 políticas fundamentales, ¿no? Las políticas de acceso a la vivienda, las políticas de salud y también las políticas de educación. Porque muchas veces, y eso lo hemos visto ahora después en esta época de crisis sanitaria que hemos tenido, ¿no? Muchas veces los ciudadanos tienen la opción, como bien decía Santiago, de salir de la ciudad y buscar otros lugares en donde pueda cumplir su sueño de vida, pero otras veces, y casi la mayoría de veces que estamos experimentando aquí, ¿no? Se trata de que el ciudadano está siendo expulsado de la ciudad porque no puede quedarse en la ciudad, ya no puede pagar el alquiler, porque ya no tiene las condiciones económicas para afrontar la vida en la ciudad, y si no se quiere ir, pues se va a tener que ir obligado, ¿no? Por eso creo que es fundamental pensar que la Smart City y las herramientas que tiene la estrategia de Smart City nos pueden ayudar a fortalecer esas debilidades que tenemos, ¿no? Como decía Javier, es fundamental el uso de los datos, pero no solamente el uso, sino esa construcción de datos. Hoy en día, en temas de vivienda, por ejemplo, tenemos muchos datos, pero ¿qué se está haciendo con los datos? Los estamos exponiendo, tenemos conocimiento y acceso a esos datos, pero a su vez esos datos, una vez conseguidos, estructurados, tienen que ser utilizados, ¿sí? Y utilizados para mejorar las políticas públicas que lleguen a beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Muchas veces tenemos estos datos, por ejemplo, en Cataluña, de la compra, del precio de venta, del alquiler, del número de desahucios que hay, de cuán fácil es el acceso o no dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, pero el momento en que se tiene que aterrizar esa política es mucho más difícil verla aterrizada en un territorio concreto. Por eso yo lo que planteo es que sí, las Smart Cities son un motor, o la estrategia que se está utilizando para construir una Smart City es el motor, puede ser el motor de arranque de la recuperación de las ciudades, pero sobre todo somos los ciudadanos los que vamos a encender ese motor y apropiarnos de las ciudades de una manera diferente. Al hilo de lo que han dicho todos, Pablo, ¿están las ciudades preparadas para la gestión del dato, para tener una oficina del dato? En la toma de decisiones públicas de una ciudad, ¿el dato pesa mucho o todavía los viejos modelos de diseñar el proyecto y luego ver cómo funciona, por decirlo, se sigue implementando? Bueno, yo creo que que hemos avanzado bastante, pero nos queda mucho. Comparto con Xavier el tema, cuando ha comentado, y lo ha hecho de una manera muy clara, bueno, que todavía estamos en sistemas que no reconocen a una persona y nosotros las dos grandes bases de datos con mayor o menor completitud de los ayuntamientos son sujetos y objetos. Los sujetos, las personas, que sí que tienen un código de identificación, un DNI, y los objetos que con la referencia catastral y con latitud y longitud podemos situarlos, ¿no? Ese, digamos, serían las dos grandes bases de datos. Pero todas esas bases de datos o todo lo que se ha generado por encima de eso está asilado, fragmentado, disperso y no hay una labor de reconocimiento, ¿no? Ahí se ha trabajado, me tocó en otros momentos trabajar en temas como la web semántica, la representación del conocimiento, que es una de las áreas de la inteligencia artificial, vinculada a que las máquinas sean capaces de comprender que Xavier Marcet es un ente, persona, que se llama Xavier, que se apellida Marcet, que es varón, con todos sus atributos, ontologías, ¿no?, que se llaman en el ámbito de la semántica. Eso yo creo que se ha avanzado bastante y que puede avanzar, que es una línea prometedora, muy inspiradora, para que podamos no solamente prescribir sobre la base de data analytics o de grandes volúmenes de datos que se pueden gestionar de una manera u otra, sino de representar el conocimiento existente en las ciudades de una forma mucho más precisa. Lógicamente, conocen mucho más de nosotros Google, Facebook, Amazon, tienen muchos más datos y mejor representados de nuestras ciudades que las propias administraciones. Y ahí hay una reflexión sobre lo público y lo privado, ¿no? En muchos aspectos, educacionales, sanitarios, etcétera. Pero ellos saben cuáles son nuestros patrones de compra, cuáles son las cosas que buscamos, cuáles son los intereses que hay, y nosotros, pues generalmente no. Y como bien decía Santiago, ¿no?, a lo anglosajón, datos y evidencias, ¿no? ¿Basamos nuestras decisiones políticas en datos? Pues bueno, lo intentamos, pero todavía nos queda mucho. Creo que vamos avanzando, pero todavía nos queda mucho, ¿no?
Coincido con lo que ha dicho también Pilar con la brecha digital, ¿no? Lo hemos visto ahora en la pandemia, hay mucha gente que no tenía ni las condiciones mínimas para poder acceder a la educación, a la formación, cuando esta formación ha sido online y hemos tenido a nuestros críos en las plataformas, ¿no? Hay gente que no tenía, o padres que no tenían más que un móvil con conectarse con poca o escasa velocidad, hay escasez de competencias, hemos todos avanzado, pero sí que yo creo que la reflexión que hacía es tremendamente pertinente. En el programa España Digital 2015, creo que tanto las administraciones como digamos, la ciudadanía en general tenemos que hacer una reflexión fuerte sobre la formación y las competencias necesarias en ese ámbito. Y también coincido con Daniela en el tema de una lógica mucho más social, ¿no? Pensada desde el usuario, como bien decía, que creo que es básico. Creo que todavía nos falta, que ese es el proceso de evolución, de formación, de una visión más transversal y sobre todo de empezar también con los datos. A mí, bueno, como bien decías, he entrado hace poco en este ámbito de la administración pública, pero si lo ha podido hacer Hacienda y ha cruzado datos y verdaderamente ¿cómo no lo va a poder hacer otras administraciones locales y no locales, ¿no? Yo creo que si se está pidiendo que los fondos sean fondos de transformación, transformemos nuestras administraciones públicas, las locales, las diputaciones y tal, con los conceptos de interoperabilidad entre datos. ¿Cuántas veces volvemos a pedir al ciudadano, venga usted al ayuntamiento a sacarse el empadronamiento o a sacarse, es que es absurdo, ¿no? Interoperemos y representemos los datos de una forma que sean comprensibles, como decía Xavier, coincido plenamente, ¿no? Eso sí Xavier, sería... ¿recomendarías a las ciudades entonces que invirtieran en oficinas de datos, que invirtieran en servidores, en ordenar sus datos, o esto les vendrá desde fuera? Bueno, que inviertan en lo que quieran, pero que no creen burocracias de datos. Entonces, no, digamos, me gusta mucho este discurso que estabais haciendo y lo comparto. Digamos, vamos a ver, poner en el centro a los ciudadanos realmente quiere decir ser capaces de resolver todo esto. Y después, a partir de aquí, tener en cuenta que un poco el Big Data nos lo harán las máquinas, pero que el Small Data lo haremos las personas y tomaremos decisiones políticas sobre esto. Y seremos capaces de crear una ecuación entre personas y máquinas que, como decía, digamos, Daniela, solo pueda pivotar sobre las personas. No tiene mucho sentido hacer una ecuación personas-máquinas para que pivote sobre las máquinas. Pero sí que creo que todas estas experiencias nos ayudan mucho y que deberíamos pasar a una etapa más operativa de todo esto. Llevamos muchos años, digamos, con esto de las Smart Cities. Llevamos tantos años que nos hemos cansado, yo al menos me he cansado de las Smart Cities antes de que sean verdad. Entonces, creo que sería muy interesante, digamos, generar una dinámica distinta, ¿no? Quizá la innovación sería que las cosas fueran verdad. Gracias. Muy bien. Bueno, Pilar. hay un factor que enlazo ya con lo que dice Xavier Marcet, que se ha hablado aquí de la importancia de los procesos participativos, sobre todo cuando pones al ciudadano en el centro, ¿no? Pero enlazando con lo que dice él y este cansancio que quizá puedas tener, creo que hay un tercer factor de los que estábamos hablando, que es el devolver al ciudadano y a las empresas el valor que aportan a la definición y al desarrollo de esa ciudad inteligente. Quiero decir, el ciudadano tiene que ser partícipe de los retos y tiene que ser partícipe de los éxitos también conseguidos. Entonces, lo que dice Xavier es verdad, ¿no? Hablamos mucho de ciudades inteligentes, pero a veces la percepción del ciudadano no es tal. Yo misma me pregunto muchas veces, y a raíz del curso que realizamos hicimos alguna visita interesante, decía, caray, hay cosas que tiene Barcelona y servicios que tiene Barcelona que yo misma desconocía, ¿no? Por lo tanto, para cada cosa, para cada servicio ofrecido, pensemos en el retorno que le vamos a dar al ciudadano y a las empresas. En cierta manera, antes de Hábitat 3, de la gran conferencia de Quito, las ciudades eran fuente de todos los problemas, ¿no? De segregación, de exclusión, de miseria,
de residuos, de contaminación, de gasto energético, y Hábitat 3 cambia un poco el paradigma y nos dice que la ciudad puede ser donde encontremos las soluciones a todos estos problemas, ¿no? Y aquí te lo dejo, Daniela, para que continúe la reflexión. ¿Puede la ciudad ser la solución a los grandes retos globales que tiene planteadas la humanidad? Yo no sé si es que yo lo plantearía como la gran solución, como que sea la ciudad la solución, sino que le toca ser la solución, porque si no estamos arruinados. O sea, el futuro es el de las ciudades, ¿no? Estamos viendo que el crecimiento poblacional, el crecimiento urbano se concentra en las ciudades y hacia el 2050 más del 75% de la población del mundo estará viviendo en ciudades, ¿no? Así que si es que no son la solución, tendrán que serlo y buscar las herramientas para llegar a hacerlo. Y una de las herramientas para mí fundamentales es eso, ¿no? Primero, ser conscientes de que los ciudadanos somos parte, ser conscientes de que los ciudadanos también somos operadores de esos datos y estamos jugando en esa relación, ¿no? Entre el ciudadano y la máquina. Nosotros hacemos funcionar la máquina nos realimenta con impulsos, pero tenemos que asumir una corresponsabilidad también del uso de los datos, de la gestión de esos datos y también de la demanda de lo que se llegue a hacer con esos datos, ¿no? Muchas veces los ciudadanos somos también muy pasivos y esperamos que las administraciones, que las empresas privadas, que otras instancias, incluso a nivel regional y mundial, pues nos solucionen los problemas y nosotros no hacemos nada, ¿no? Nosotros somos corresponsables. ¿Qué podemos hacer? Pues nuestro granito de arena va desde que nosotros escogemos quienes nos representan. ¿Cuál es el modelo de ciudad que nosotros creemos? Pues el modelo de ciudad por el que nosotros queremos es por el cual estamos apostando cuando votamos por una administración u otra, ¿no? Entonces yo creo que el rol del ciudadano es el beneficiario central, fundamental, pero también es el corresponsable del uso de estos datos, a su vez, del uso de estas estrategias y hacia dónde van las ciudades. Para mí, fundamentales las ciudades en los retos que tengamos adelante a nivel mundial. En cierta manera, las ciudades que han crecido de una manera desarticulada, a menudo desordenada, improvisada, adaptándose a los cambios económicos y tecnológicos que se producían, ahora les estamos pidiendo que se pongan delante de un espejo y que decidan qué quieren ser o cómo quieren verse, ¿no? Que aprendan a ser lo que ya son, en cierta manera, ¿no? Que aprendan a hacerse con aquellas fuerzas que ya tienen dentro. ¿Tendríamos la posibilidad de alguna última intervención de 2-3 minutos si a alguien le ha quedado algo o considera que hay algún tema interesante por salir? Si no, le pediría a Pablo que finalizara él con una reflexión sobre este futuro lleno de amenazas y lleno de oportunidades con rostro de ciudad. Yo no sé, Xavier, Pilar o Daniela, si os queréis hacer alguna última aportación. Pasamos directamente. Gracias Santiago. Creo que hemos dejado ahí factores clave para... Ha sido breve, pero yo creo que intenso y interesante. El tema que estamos tratando. Le pido unas últimas frases a Pablo y pasaré a despedir el acto. Bueno, pues gracias Santiago. La verdad es que os agradezco porque he aprendido tanto esta tarde y de una forma tan concentrada que ha sido muy, muy fértil. Coincido con lo que ha dicho Daniela. Creo que sí que las ciudades se convierten en ese motor de crecimiento post-COVID y más allá. Creo que la ciudad es ese espacio de oportunidad, siempre lo ha sido. Creo que, como bien decías, está frente al espejo de qué quiere o cómo quiere configurarse. Creo que también esa ordenación del territorio y esa vinculación con el entorno más próximo es clave. Y creo que la tecnología, sin duda, está ayudándonos a hacerlo. Creo que la reflexión que ha surgido, con la que me quedaría, sería que en toda la cadena de valor de los datos, en ese nuevo fuel que ahora estamos
trabajando lo mismo que se habla de un capitalismo de la vigilancia, o estamos, digamos, pensando, ¿no?, en esa Carta de los Derechos Humanos Digitales, o hay una reflexión sobre humanismo y tecnología. Creo que ahí, desde lo público, desde las administraciones públicas, tenemos que preservar también ese carácter de que la tecnología nos ayude a mejorar lo básico, que es la disminución de las desigualdades, que son importantes, no acrecentarlas, lo ha dicho antes Pilar. Intentar hacer que la vida sea más sencilla y más fácil para mucha gente que gracias a la tecnología está pudiendo hacer cosas que de otra manera no podría. Y bueno, y que creo que siempre es un elemento para crecer económicamente, ¿no? Y creo que ahí tenemos una oportunidad clave. Creo que en el mundo de Internet las ciudades y ciudades medias, pequeñas y grandes pueden convertirse en polos de desarrollo en esta nueva generación y nueva ola de crecimiento económico, y debemos aprovecharlo. Creo que en este país hay buenas oportunidades para hacer de esa tecnología y de la apuesta por la fabricación de tecnología. Cuando hablamos de la reindustrialización, siempre pensamos en una reindustrialización basada en los bienes tangibles, pero también hay mucha reindustrialización posible de muchas pequeñas y medias empresas que están surgiendo a lo largo de todo el país, que bien, digamos, ayudadas, pues pueden convertirse en grandes factores de desarrollo. Nosotros tenemos grandes energéticas, grandes, ¿no?, de comunicaciones, grandes empresas que, bueno, han trabajado bien saliéndose de monopolios del mercado global, pero creo que hay un espacio de economía en la media y pequeña empresa tecnológica, lo estamos viendo en ciudades como Logroño, para, si ayudamos de una manera conveniente, poder crecer y poder hacer que existan grandes oportunidades para nuestros críos y puedan desarrollar trabajo de mucho valor en este mercado global y competitivo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay que pensar bien cómo se apoya y cómo se vertebra todo eso, cómo las empresas líderes incluso pueden ayudar a ese desarrollo y hacer mucho más tupido el tejido empresarial tecnológico en España. Sí, pues muchas gracias a todos y a todas. Pediros disculpas por la brevedad y por la obligación que habéis tenido de concentrar ideas, y seguro que hubierais querido participar más, pero yo creo que es bueno acotar el tiempo cuando hacemos eventos de este tipo. Xavier Marcet, Pilar López Jurado, Daniela Idobro, muchas gracias, un lujo haberos tenido, y sabíamos que con Pablo Hermoso sería un descubrimiento y nos ha hecho mucha ilusión tenerte y hemos aprendido todos mucho, gracias a la Real Academia Europea de Doctores en la persona de Cecilia Kindelan, y gracias a New Urban, Xavier Izquierdo, por haber apadrinado este acto y haberlo hecho posible, y seguro que nos volveremos a encontrar. En las redes encontraréis el vídeo del acto, podéis suscribiros a las newsletters y a los documentos que tanto la Real Academia como New Urban hacen periódicamente, y os agradeceremos que nos sigáis todos y todas los que habéis estado atentos a esta charla desde las redes. Muchas gracias y hasta muy pronto. No. Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Gracias.